¿Qué tal, chicos? Le habla el profesor Jan Sarcobamani del curso de Física de la institución Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad tocaremos el tema de la semana número 4, el cual estamos separando en dos partes. La primera parte es movimiento parabólico y la segunda parte movimiento circular. Así que, chicos, comencemos con la primera parte. A ver, chicos, como hemos mencionado, hablamos de un movimiento de dos dimensiones y el primer movimiento que vamos a tratar es el movimiento parabólico. Para generar este movimiento vamos a observar que vamos a tener un pequeño móvil con una cierta rapidez o una cierta velocidad. ¿Listo? Pero lo curioso es que esta velocidad presenta una inclinación respecto al eje X. ¿Listo? A ese le vamos a llamar ángulo de lanzamiento. Y a la velocidad inicial, velocidad de lanzamiento. Entonces, debido a la velocidad, el móvil o el cuerpo va a empezar a trasladarse o a desplazarse. Pero lo curioso es que la trayectoria que va a seguir es una trayectoria curvilínea. Es una trayectoria curvilínea. Y si nosotros solamente vamos a considerar los efectos de la gravedad, vamos a notar que esa trayectoria o esa curva va a ser una parábola. ¿Listo? Ahora, estudiar este movimiento es un poco complicado. Por ese motivo vamos a separar el movimiento en dos, o lo vamos a descomponer en dos tipos de movimientos ya tratados antes. Y va a ser un movimiento en el eje horizontal y un movimiento en el eje vertical. ¿Listo? Ahora, para hacer esa separación de movimientos, vamos a notar que la velocidad que está inclinada, primero debemos descomponerla en dos. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Listo? Ahora, recordando nuestro tema de vectores, vamos a notar que la componente en el eje X va a ser v sub 0, que es la velocidad de lanzamiento, por el coseno del ángulo de tiro. Y la componente en el eje Y va a ser v sub 0, pero ya no por el coseno, sino por el seno del ángulo. Eso recordando ya los temas de vectores, que antes se ha tratado. Ahora, vamos a notar algo muy importante. La componente que tenemos en el eje X va a ser llamada velocidad horizontal. En este caso, velocidad en el eje X. Y la que observamos en la parte vertical será nuestra velocidad en el eje Y. ¿Listo? Ahora, quiero que notes algo. Observa que en el eje X la velocidad apunta solamente en el eje X, se va a desplazar solamente en el eje X. Pero vamos a notar algo muy importante, que esa velocidad nunca va a cambiar. Entonces, podemos decir que en el eje X, podemos poner por aquí, que en el eje X el tipo de movimiento va a ser el MRU. ¿Y por qué MRU? Recuerda que es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en ese eje, ¿cómo debe ser, chicos? Debe ser constante. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿por qué va a ser constante? Porque observamos que en el eje X no existe ninguna aceleración a favor ni en contra. Es decir, no hay nadie o una cantidad que varíe la velocidad. Por lo tanto, nuestra velocidad se va a mantener constante. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar nuestro eje Y. ¿Qué ocurre con esa velocidad en el eje Y? Entonces, vamos a observar que cuando el cuerpo está subiendo, esa velocidad en el eje Y va a empezar a reducirse. Esa velocidad inicial con la que comenzó va a empezar a reducirse. ¿Y por qué se empieza a reducir? Porque existe una gravedad o una aceleración de la gravedad en ese eje. Entonces, vamos a notar que cuando el cuerpo está subiendo, la velocidad va a empezar a cambiar, va a empezar a reducirse. Y vamos a notar también que mientras sigue subiendo, esa velocidad sigue cambiando, sigue reduciéndose, hasta que adopte o tome un valor igual a 0. Un valor igual a 0. Entonces vamos a notar que en una parte bien alta, la velocidad en el eje Y solamente va a ser 0. En el eje Y va a ser 0. Profesor, entonces, si está en la parte superior con una velocidad 0, ¿ya no se moverá? ¿Ya no se trasladará? No, porque no te olvides que también existe otra velocidad. En cualquier punto existe una velocidad en el eje X, pero como la velocidad es constante en el eje X,
notaremos que esa velocidad sigue siendo la misma. Profesor, en la posición más alta, donde la velocidad en el eje Y es 0, ¿qué pasa con esa velocidad en el eje X? Sigue manteniéndose constante, sigue siendo la misma. Entonces, chicos, vamos a considerar que en la parte más alta, en esa parte más alta, nosotros vamos a llamar la posición de altura máxima. Entonces, en esa posición de altura máxima, no es que no exista velocidad, solamente que existe una sola componente, y es la componente en el eje X. Por lo tanto, debido a esa componente, el cuerpo empieza a descender. El cuerpo empieza a descender. Pero no te olvides que esa velocidad en el eje X nunca va a cambiar, sigue siendo siempre la misma. ¿Listo? Ahora, tú te preguntarás, ¿qué ha pasado con la componente en el eje Y? Bueno, como en la parte más alta era 0, tú debes recordar que si hay una aceleración y está hacia abajo, entonces ahora la velocidad en el eje Y va a empezar a aumentar. La velocidad en el eje Y va a empezar a aumentar. ¿Listo? Profesor, entonces, cuando siga descendiendo su velocidad, su rapidez, ¿va a empezar a cambiar, a aumentar? Sí, va a empezar a cambiar. Su velocidad, su rapidez, va a empezar a cambiar. ¿Listo, chicos? Y eso es lo que nunca se deben olvidar. En todo el movimiento existen dos velocidades. Una velocidad en el eje X, una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. ¿Listo? En el único lugar donde existe solamente una componente, ¿dónde va a ser? En la altura máxima o en la posición más alta de todo el movimiento. Entonces, podemos decir o recordar que en el eje X el movimiento es MRU y en el eje Y va a ser un movimiento vertical de caída libre. ¿Y por qué movimiento vertical de caída libre? Porque notamos que en la subida su velocidad disminuye y en la bajada la velocidad aumenta, ¿no? Y todo debido ¿a quién? A la gravedad o aceleración de la gravedad. Entonces, ahí debemos recordar las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, lo cual se ha tratado ya con anterioridad en las semanas pasadas. Entonces, con eso podemos concluir este movimiento o la explicación de este tipo de movimiento y pasaríamos a las consideraciones o casos especiales. Listo, chicos, continuando, habíamos mencionado que veremos las consideraciones de este movimiento. Notarás en el gráfico que tenemos nuevamente un movimiento parabólico, pero este movimiento parabólico es un movimiento completo. ¿A qué me refiero completo? Que si tú lanzas en una posición o un nivel en el eje X, el móvil o el cuerpo va a regresar al mismo nivel. ¿Listo? Está siempre en el mismo nivel del eje X. Es decir, la posición inicial y la posición final respecto a un nivel es el mismo, o al cual podemos llamar movimiento parabólico completo. Observe este movimiento nuevamente. Se lanza con una velocidad inicial y un ángulo inicial, ángulo de lanzamiento, adopta todo el movimiento y va a generar una altura máxima y un desplazamiento horizontal máximo. Entonces, para ese tipo de movimiento debemos recordar algunas fórmulas que nos ayudarán a resolver problemas más directos, más rápidos. Por ejemplo, el tiempo de vuelo. ¿Cómo nosotros calcularemos el tiempo total de vuelo? Entonces, para nosotros el tiempo total de vuelo va a ser igual a 2 veces la rapidez de lanzamiento, rapidez inicial de lanzamiento, por el seno del ángulo de tiro. Y todo esto dividido entre la gravedad. ¿Listo? Es nuestra primera ecuación llamado tiempo de vuelo. Ahora, la segunda ecuación es ¿cómo calcular la altura máxima? Entonces, esa altura máxima o máxima posición del cuerpo se va a calcular como la rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno del ángulo de tiro elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad o aceleración de la gravedad. Es nuestra segunda consideración para ese tipo de movimiento o nuestra segunda fórmula, altura máxima. Y de la misma manera podemos obtener el desplazamiento horizontal máximo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Multiplicando 2 veces la rapidez de lanzamiento al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo, todo dividido entre la gravedad. Entonces, sería nuestra tercera fórmula que debemos recordar.
¿Listo? Pero ya sabemos que hay una altura máxima y un alcance horizontal máximo. Entonces, podemos encontrar otra última relación que pocas veces se usa, pero puede que nos ayude a resolver algún problema de una manera más sencilla. Entonces, tú vas a notar que el ángulo de tiro es teta, un ángulo teta. Entonces, según ese ángulo, podemos calcular la tangente de ese ángulo teta. Entonces, la tangente de ese ángulo teta va a ser igual o numéricamente igual a 4 veces nuestra altura máxima entre nuestro desplazamiento horizontal máximo. Y es algo que nosotros debemos recordar. ¿Por qué? Porque algunas veces nos dan esos datos o nos dan el ángulo, la altura máxima y nos piden el desplazamiento horizontal máximo y de esa manera yo puedo encontrar más fácilmente sin usar otras ecuaciones como las ecuaciones de movimiento. Entonces tendríamos una solución rápida y sencilla. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, considerar estas fórmulas para algunos problemas, pero en general lo que debemos tomar en cuenta son las ecuaciones de movimiento, ya sea en el eje X o en el eje Y, eje horizontal o eje vertical. ¿Listo, chicos?